Bueno, y es viernes y no puede faltar Tere Dávalos. ¿Qué tal amigos de Cipse Noticias? Yo soy Tere Dávalos, coordinadora de Educación y Gestión Ambiental en Delfinus. Todos hemos visto las historias de animales que entran a las ciudades o hemos escuchado que la naturaleza está sanando debido a las medidas que hemos tenido que tomar por la pandemia de coronavirus. Y es cierto que la contaminación del aire, es decir, lo que respiramos y nos hace daño, ha bajado mucho en algunos países como China, Italia y ahora se ve en Norteamérica debido a la pausa que tuvimos que hacer en nuestras actividades por la pandemia. Algunos expertos incluso estiman que en áreas muy contaminadas se salvaron más vidas por esta baja en la contaminación del aire que las que se llevó el coronavirus. Sin embargo, para el cambio climático las cosas son un poco más complicadas, ya que el cambio climático está causado por el dióxido de carbono que hemos emitido durante muchos años que se ha quedado en la atmósfera, y solo detener las emisiones durante un corto periodo de tiempo no va a afectar en gran manera. Para empezar, las reducciones anuales en dióxido de carbono tal vez no sean tan grandes. ¿Por qué? Se estima que en el caso en el que las restricciones se mantengan en algunos lugares del mundo hasta el final del 2020, la reducción de CO2 sería únicamente del 7%. Porque en los lugares en los que se empiece a reactivar la economía, pues se tendrá que empezar a emitir más para recuperar el tiempo perdido. Imagínenselo de la siguiente manera. Durante muchos años hemos estado haciendo una pirámide y cada año le ponemos un ladrillo cada vez más grande. Este año, en vez de que el ladrillo sea más grande que el del año anterior, le vamos a poner un ladrillo un 7% más pequeño. No podemos esperar que porque ese ladrillo es un poco más pequeño, el resto de la pirámide va a desaparecer. Es lo mismo con nuestras emisiones de dióxido de carbono. No podemos esperar que porque durante estos meses emitimos un poquito menos, el resto del dióxido de carbono que ya habíamos emitido va a desaparecer. Esto no quiere decir que no haya esperanza para combatir el cambio climático. Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado es que podemos tomar las acciones necesarias si nos ponemos las pilas para evitar una tragedia. El problema de nuestras reducciones de dióxido de carbono durante la pandemia es que vienen de acciones que no son sostenibles. Estos cambios en nuestros comportamientos no podemos seguir viviendo con ellos, no podemos seguir viviendo con los niños fuera de las escuelas, con gente perdiendo trabajo, con la economía parada completamente. Pero si estos cambios que estamos haciendo los hubiéramos hecho de acciones sostenibles, por ejemplo con la reducción de nuestro consumo de energía y con el cambio de nuestras energías por energías alternativas y que ya no utilizan tantos combustibles fósiles, estaríamos cumpliendo nuestros acuerdos de París en alrededor de 2 meses. Es decir, limitaríamos el calentamiento a menos de 1.5 grados centígrados en menos de 2 meses. Cuando nos habíamos puesto el objetivo de hacerlo para el 2030. Y si eso no les da esperanza, no sé qué más les pueda dar esperanza. Yo soy Tere, coordinadora de Educación y Gestión Ambiental en Delfinos por un brillante planeta azul. Nos vemos a la próxima. Gracias, Tere, gracias. Te extraña, pero bueno, cuando menos de manera digital podemos tener estas cápsulas siempre muy interesantes de Tere Dávalos.